Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Soy Diana Pineda, aquí en este espacio de la Ventanilla Integral de la Mujer en Paisano a Paisano con el Consulado General de México. Y bueno, el día de hoy queremos platicar un poquito más de lo que veníamos platicando ya hace 8 días, de qué manera podemos darnos cuenta si estamos siendo violentos con alguien más o si no podemos, por más que queremos, pues esta cuestión de qué es no controlar nuestras emociones, sino regular nuestras emociones. ¿Y qué diferencia hay? Que todos tenemos derecho a sentirnos enojados, cansados, frustrados, más en estos momentos que estamos viviendo, pues es como que una lluvia de emociones, que mucho viene también de esa cuestión de que quién me entiende, quién me comprende, ¿no? Cómo tengo que estar ahí para los demás y quién está para mí. Entonces, platicamos de esto, de que lo más importante es ver cómo podemos entrar en este lugar de identificar. Identificar que quizá en el momento que mi emoción es tan fuerte, sea el enojo, sea la tristeza, sea esta cuestión de desigualdad, me doy el tiempo para realmente no reaccionar y meterme en más problemas. Y eso es algo que pues queremos seguir pasando a nuestra comunidad en estos momentos tan difíciles, que como nuestro nivel de estrés está tan elevado, es más fácil que terminemos explotando. Y esto es parte de un currículum que tenemos que se llama confianza, que es cómo podemos darnos cuenta de qué está pasando en nosotros mismos. Y algo que me gusta mucho es este como simbolismo de un volcán. De un volcán donde pues decimos de repente hizo erupción y de la nada hizo erupción. Y nos damos cuenta que no era de la nada, sino que hay muchas cosas abajo que son poquito y poquito y poquito, que va haciendo que vaya levantándose y que esa lava, esa cuestión caliente, esa cuestión, pongamos en nosotros, de enojo, ahí está. Pero de alguna manera pues logramos echarle tantita agua y pues se tranquiliza, ¿no? Y podemos echarle tantita agua y se tranquiliza, pero sigue creciendo y creciendo y creciendo. Pero cuando lo ignoramos, cuando no nos damos cuenta, en el momento menos indicado, explota. Y así es como nosotros muchas veces estamos, que no es lo que pasó, sino que ya fue esa gotita que derramó el vaso. Entonces, ¿cómo le hacemos para darnos cuenta que si no estamos en un estado regulado, en un estado tranquilo, en donde realmente podemos expresarnos, es mejor no hacerlo? Para empezar con esto, me gustaría platicarles un poquito de qué es un estado de regulación. ¿Cómo es que yo me siento cuando realmente tanto mi cerebro pensante como mis emociones están juntas? ¿Cuándo es? Cuando realmente este cerebro pensante es quien va a llevar la conversación que estoy yo llevando o va a llevar las decisiones que yo quiero tomar, y no estoy tomando decisiones o estoy hablando nada más en base a la emoción, sin poner este granito bien importante que es realmente lo que estoy diciendo es lo que quiero decir o realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Pues aquí viene, ¿qué es regularización, no? ¿O cuándo estamos en este estado de regularización? Pues se dice que cuando nosotros estamos regulados, cuando nosotros estamos en paz, que podemos tener este cerebro pensante en acción, es que somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestros cuerpos. ¿Cuántas veces ha sentido usted que su cabeza está en un lado y su cuerpo está en el otro? Pues si está con la cabeza para un lado y el cuerpo para el otro, no es momento de tomar decisiones porque sabemos que estamos reaccionando ante la emergencia, pero no estamos conscientes, parados en nuestros propios pies, como se diría. También somos capaces de calmar nuestros sentimientos fuertes y podemos responder desde nuestro cerebro pensante. Cuando realmente te das cuenta de que sí puedo, lo que me están diciendo no me está gustando, pero mi cerebro pensante entra y mi cerebro pensante puede dar esa decisión de decir, esto no es contra ti, esta pelea no es tuya, ¿ok? Date tiempo para escuchar qué es lo que realmente quieren decir. Y es fácil poner el ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos un niño, ¿no? Y lo decíamos hace 8 días. Cuando tenemos un niño que quizá está pues haciendo lo que decimos un berrinche, que en sí es que está expresando sus emociones y está llorando, está dando de gritos, cuando papá o mamá están regulados, tienen el tiempo de decir, a ver, te escucho, ¿ok?
cálmate, respira, vamos a tomar un tiempo, dime realmente lo que está pasando. Mamá y papá están tranquilos, aunque el niño esté desesperado, enojado, ¿verdad? Gritando, llorando, papá y mamá no entran ahí porque están en un estado regulado. Por lo tanto, tienen esta paciencia de poderlo escuchar. Cuando papá o mamá no están regulados y papá o mamá traen su propia agenda, su propio estrés, su propio nivel de desesperación, el niño empieza a decir, y papá y mamá van encima de ellos, ¿no? Entonces a veces decimos, ¿por qué en una situación que fue más fuerte no reaccioné tan fuerte? ¿Y por qué una situación tan sencilla me hizo reaccionar tan fuerte? Y pues todo esto viene a cómo yo estaba, en qué nivel de regularización yo me encontraba. ¿Realmente yo estaba en esa fase de tolerancia que podía escuchar a la otra persona o no lo estaba? Y creo que si me lo permiten, recuerden que esto nos pasa también con los adultos. ¿Qué dices? ¿Por qué exploté hoy y por qué no exploté ayer? Esto hace unos años no me hubiera hecho explotar, pero hoy ya me hizo explotar. Bueno, es que ya es la historia, ¿no? Ya tengo una historia con esta persona, pues es más difícil. Porque en el momento que la persona abre la boca, yo traigo todo su pasado. No es lo que me está diciendo, sino lo que yo siento de lo que están diciendo. Entonces, otra cosa de regularización es que no nos sentimos seguros, nos sentimos seguros y no estamos en apuros. Podemos tomar un respiro y darnos empatía. Podemos identificar nuestros sentimientos y necesidades. Estamos en un estado de receptividad en lugar de reactividad. Estamos ahí para escuchar, para entender y no estamos ahí con la espada afuera, viendo a quién le tenemos que pegar. Entonces, todo esto creo que a lo que nos lleva es darte cuenta que cada vez más por las cuestiones del estrés, por las cuestiones de la vida diaria, menos y menos estamos en este estado de paz, en este estado de tranquilidad y más fácil reaccionamos. ¿Y qué pasa cuando reaccionamos? Cuando nos encontramos en esta desregularización. Estamos funcionando desde la parte de nuestro cerebro que es sobrevivencia. No está respondiendo a nuestro cerebro pensante. No estamos respondiendo con lógica, lo podríamos decir así más sencillo. Estamos respondiendo con que yo tengo que sobrevivir y esto no es justo y esto es en base a una emoción. Y la cosa cuando esto sucede es que dices, bueno, es que yo voy a ganar esta pelea. Es que no la ganas, sino al contrario, estás en peligro. Porque ahí, desde ese estado de tu cerebro que quiere sobrevivir, que se siente dañado, que se siente ofendido, lo único que tú vas a hacer es salir huyendo. Por lo tanto, no resolverás el problema o vas a agredir a la otra persona. Entonces, esto también que algo que quiero de recordarles es que es tan difícil a veces reconocerlo o poderlo hacer porque viene de una historia. Cuando nuestros padres nos enseñaron a que la manera de ganar una batalla es gritando, pues nuestro cerebro está programado y va a gritar. Cuando nuestros padres nos enseñaron que la manera de resolver un problema es pegando, pues nuestro cerebro está programado y lo que va a hacer es pegar. Estamos tratando de cambiar un modelo viejo en nuestro estado, un estilo de vida que ha venido por años en nuestro cerebro y ahora, además de que lo primero que dice nuestro cerebro es ante esto grita, ante esto pega, tenemos que ir en contra de ese pensamiento y realmente volver a enfocarnos en nosotros mismos, usar nuestro cerebro pensante para ver, ¿realmente es lo que quiero? ¿Realmente es donde me va a llevar a un cambio? Suena fácil, suena difícil. En el momento que estoy viviéndolo, es cada vez más difícil encontrarlo. Por eso es que los quiero invitar a que aquí en este currículum hablamos mucho de que antes de que estés bajo esas situaciones, te des el tiempo de pensar y analizar qué serían esas herramientas que tú puedes utilizar cuando estás en esta posición de estrés o en esta posición donde puedes llegar a no estar regularizado y puedes llegar a una situación de violencia o una situación de pleito o de peligro. Y viene una cuestión que se llama las mochilas de autorregularización. ¿Cómo puedo yo autorregularme? ¿Cómo puedo yo encontrar que si me estoy dando cuenta que me estoy empezando a hacer erupción, me estoy empezando a volver un hombre verde, ¿cómo puedo volver a mí?
¿Cómo puedo regresar de ese estado en mi mente de la cuestión nada más de sobrevivencia, de la cuestión de defenderme, de tener la espada fuera? ¿Cómo puedo hablar conmigo mismo, conmigo misma y decir, a ver, ¿esto es lo que quieres? ¿Quieres entrar a una batalla de a ver a quién le pega más fuerte, a ver quién sale ganando, a ver quién lastima más? ¿O quieres darte el tiempo para poder regresar a tu mente y guardar esa espada? Pues esto se llama la cuestión de autorregularización. Y aquí es donde podemos encontrar dos cosas. Una es darnos cuenta con este apoyo emocional. ¿Qué necesitaría yo en el momento que me estoy volviendo hombre verde? ¿Qué necesitaría yo en el momento que estoy a punto de vomitar todo eso que sé que va a dañar a mi ser querido? Entonces, pensar en eso de cuál es la intención. Antes de hablar, antes de decir las palabras que voy a decir, darte el tiempo de ver que eso es lo que realmente quieres comunicar, eso es lo que realmente quieres dar a la otra persona. También darnos cuenta que en muchas ocasiones nuestra respuesta no es por la persona que está enfrente, sino viene de nuestra historia. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que es que lo que me dice me pega tan fuerte porque lo mismo me decía mi mamá? O lo mismo le decía a mi papá, a mi mamá. O, no, si dice esto es porque seguramente va a pasar esto, porque en mi historia los hombres siempre hacen eso. O en mi historia las mujeres siempre dicen eso porque lo que quieren lograr es esto. Y te das cuenta que no es la persona que está enfrente de ti, sino que tu propia historia está dando la respuesta. Y sé que a veces decimos, bueno, pues es que la experiencia habla. Sí, tu experiencia es bien válida y te da muchísima, muchísima fortaleza para no caer quizá en las mismas situaciones. Sin embargo, date el tiempo de que tu cerebro pensante diga, ¿esta es la misma persona o se parece? ¿Esta es la misma situación o se parece? Para que así podamos reconocer qué es lo que está sucediendo y por qué se está o no cubriendo nuestra necesidad. O es simplemente que en este momento vengo del trabajo, me acabo de pelear con el jefe o me acabo de pelear con alguien o vengo cansadísimo porque he trabajado durante 8 horas y en el momento que yo llego escucho cortaste el césped, ¿verdad? O no hay comida o no hay esto y me toca el sentimiento de nadie me agradece. Y no es quizá lo que están diciendo, es que realmente yo no tengo ya capacidad para escuchar nada más. No es por lo que me están diciendo, sino que es por mi historia que traigo ya de 10 horas atrás que no me permite verlo. Entonces hay que identificarlo para que en el momento que me encuentre ahí yo pueda decir, espérame tantito, dame una pausa, me voy a meter a bañar, en este momento no puedo hablar de eso. No es por ti. Sé que tu necesidad es muy importante, sin embargo, en este momento mi cerebro viene tan saturado que no tiene espacio para nada más. Darnos ese tiempo. Se vale hablar. Y más si lo puedes lograr hablar con alguien que también no esté desregularizado. Poder hablarlo en una conversación podemos llegar a un acuerdo de que cuando yo llegue de trabajar no empiece la lista de esto, porque en ese momento no voy a poder. ¿Verdad? Porque estoy en una situación muy difícil. O te puedo pedir que esta palabra o lo que sea. Pero ¿cómo logras tener esa conversación con la persona, si este es posible, antes para que no llegues a una pelea? Entonces, ese apoyo emocional es darte cuenta qué es lo que tú sientes cuando te encuentras en una posición que puede sacarte de quicio o te puede llevar a este nivel de desregularización. Bueno. Pues podemos seguir platicando de este tema que creo que es bien importante porque es tener esa empatía, tener esa cuestión consciente de que no es que queramos lastimar a alguien, no es que la otra persona nos quiera sacar de quicio, que quiera hacernos sentir mal, que quiera hacer que nosotros gritemos, simplemente es que en estos momentos de nuestra vida, por lo que toda nuestra comunidad está viviendo, recordar que tu hijo, tu pareja, tu jefe, tu compañero de trabajo tiene su propia historia, tiene sus propias cosas que lo sacan de quicio. No es contra ti, pero si no aprendemos a no vivir solamente de la reacción, se va a volver personal. Pues bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Y aquí hay un tema que me gusta mucho, que es darnos cuenta que en nuestra comunidad siempre decimos, controla tus sentimientos, contrólate.
es que no te sabes controlar. Es que me salí de mis casillas y no me controlé. Y como no me controlé, pues hice esto y esto y el otro aquello. O esto es difícil de controlar porque es tanto que no puedo. Pues aquí es la cuestión de reconocer que la ira y el enojo es un sentimiento. Que todos tenemos derecho a estar enojados. Que realmente es algo parte de nuestra vida. Que no podemos vivir en un mundo donde nada nos enoja. Es válido enojarte. ¿Por qué? Porque el enojo viene de que algo no se satisfació en ti o algo que te dijeron o algo que está sucediendo. Tu cuerpo o tu mente dice esto no es justo, esto me está lastimando, esto me está doliendo, por lo tanto me hace enojar. Entonces, los sentimientos son válidos. Los sentimientos son parte de nosotros. Y si tratas de controlarlos, lo único que estás haciendo es tratar de ignorarlos y decir no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Y al ignorar un sentimiento, pues como no lo estás enfrentando, no lo estás aceptando, va a salir en erupción. ¿Ok? No lo que pasó hoy, sino que es la gotita que derramó el vaso. Entonces, el sentimiento es válido y en este aspecto el sentimiento del que estamos hablando es la ira o el enojo. Es lo que te ha sorprendido de por qué tan fácil tú te enojas. Ahí es cuando tú dices que no sé qué me está pasando, que me enojo muy fácil, me frustro muy fácil, no tengo paciencia. Y muchos estamos ahí. Pero ahora, aquí lo que es bien importante es reconocer que el enojo y la ira que todos podemos vivir, que no lleve a lastimar a otros. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que la ira es el lastimar a otra persona. Se vale que te sientas mal, pero no se vale poner eso en los demás. Se vale que estés enojado, pero no se vale culpar a los demás o golpear a los demás o lastimar a los demás. Y acuérdense que esto de lastimar a los demás en cuestiones de violencia no es nada más los golpes físicos. Es que muchas veces, nuestras palabras lastiman muchísimo más. Van más a esa llaga, hacen un daño muchísimo más largo que un simple moretón. Entonces, gritar, eso es algo que lastima física y verbalmente a la otra persona. Darte cuenta que ahí nuestras palabras se están quedando grabadas en nuestro ser querido. Y eso es lo que más duele, que yo creo que todos amamos a nuestros hijos o nuestros familiares también. Teníamos un sentimiento, sin embargo este sentimiento se va cambiando de un amor, de una confianza a algo que es desconfianza, miedo o enojo. Y mucho es por las palabras, lo que decimos. Entonces, darnos cuenta que si estás en este estado de desregularización, no puedes hablar. No es momento de enfrentarlo. Es momento de decir, espérame tantito, porque no se vale que mi culpa, mi ansiedad, mi sentimiento lleve a lastimar a otros. Aquí es donde quizá cuando tú te das cuenta que lo piensas o lo empiezas a decir, que palabras como me haces enojar tanto, es todo tu culpa. Si no hubieras hecho eso, no estaría tan enojado contigo. Ahí es cuando nos damos cuenta que no es nuestro cerebro pensante, sino es nuestra emoción. Muchas veces también no es válido decir, pues te lo mereces. Te pegué porque tú me hiciste enojar. Te grité porque tú me hiciste enojar. Te insulté porque tú me hiciste enojar. No es válido. De ninguna manera va a ser válido que porque tú te sentías mal, tú lastimaste a la otra persona. Es válido que tú te sientas mal, pero no es justificación para lastimar a nadie. Muy difícil, pero aquí es donde tú sabes, y creo que todos atrás de nuestro cerebro estamos bien conscientes, que agresión causa agresión, que la verdad mi hijo no va a dejar de hacer lo que está haciendo porque le dé una nalgada. No es la nalgada. ¿Qué tan fuerte tendría yo que pegarle para que realmente por dolor de la nalgada él parara lo que está haciendo? Y no queremos hacerlo, ¿verdad? No queremos. Y muchas veces cuando dejamos de usar nuestro cerebro pensante, ahora agarro un cinturón, ahora agarro un palo, porque va a haber, por dolor no lo va a hacer. Claro, nadie quiere que nos peguen, claro que duelen las nalgadas y duele peor si hacemos algo más fuerte, sin embargo duele más en el alma. Y creo que todos, o no todos, pero muchos de nosotros tenemos esa historia de recordar
wow, no era el hecho de la nalgada, era lo que mi papá o mi mamá decía con la nalgada. Muchos decimos, a mí nunca me golpearon físicamente, pero recordar sus palabras que me decían me hacía sentir muy feo, me hacía sentir muy mal. Entonces recuerden nuevamente que aquí es donde tenemos que ver que no se trata de los golpes físicos, sino que todo lo que decimos y la manera en que actuamos lastima muchísimo a los demás. Ok, ahora recuerden aquí que mucho viene de cómo me criaron a mí. Mucho viene de la historia que tenemos, que no queremos, pero cuando abrimos la boca ya estamos oyendo todos esos chantajes, toda esa violencia que a nosotros nos dijeron, ¿verdad? Lo que nosotros nos la pasaron y por lo tanto nuestro cerebro está súper programado con todo esto. Entonces el enojo y la ira, eso es algo importante, cuentan una historia. Cuando yo empiezo a estar enojado, cuando yo me siento tan frustrado, hay una historia atrás de eso. Y puede ser que sí, claro, estoy enojada por la situación que está pasando enfrente de mí porque es real. Claro que sí, puede ser solamente ese episodio de 5 o 10 minutos porque es algo real. Sin embargo, también puede ser una historia que está atrás. Es algo que se está contando, esta historia que no es en base a lo que está diciendo. Y esa historia tiene que ser contada. No la podemos dejar ahí grabada, ¿ok? Tenemos que enfrentarla para que realmente veamos qué es lo que nos hizo enojar tantos y qué es lo que podemos hacer diferentes. Y recordarles, no hay sentimientos buenos o malos, negativos o positivos, correctos o incorrectos. Los sentimientos son los sentimientos, pero nos debemos de dar cuenta, nos debemos de dar el tiempo de entender qué es lo que está pasando en mí y de qué manera puedo enfrentarlo y también de qué manera, si es algo que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, puedo tomar las herramientas para parar, ¿verdad? Para parar ese proceso. Entonces, la ira se convierte en conflicto cuando creemos que nuestras necesidades son más importantes que las de los demás, incluyendo las de nuestros hijos. En nuestras mentes adultas siempre tenemos la razón y sabemos más. Eso es bien importante. Muchas veces nuestro enojo y nuestra ira es porque creemos que lo que nosotros decimos o lo que nosotros estamos pasando es más importante que lo que está viviendo la otra persona. Cuando nuestras necesidades son muy grandes, es más difícil escuchar y brindar empatía o escuchar a la otra persona. Cuando nuestro niño interno, nuestra niña interna no cubre sus necesidades, ¿cómo va a poder tener espacio para escuchar las necesidades de los otros? Entonces recuerde que las necesidades de usted y las de los demás son igual de importantes y no debe de haber un conflicto entre ellas. Al contrario, debemos de encontrar de qué manera podemos encontrar un equilibrio y las dos partes se pueden sentir escuchadas. Y bueno, aquí hay una herramienta que me gusta mucho, que es darse cuenta de qué puedo hacer para salir adelante, que se llama Power, ¿verdad? En sus sílabas en inglés. Y mucho viene de poder entender que no tenemos que estar encima de la gente, que no podemos tener el poder de las personas, sino que al contrario, podemos compartir nuestras experiencias y podemos dar el mismo valor a lo que los otros están sintiendo de lo que yo siento. No es te doy el poder, me das el poder y hoy quién tiene el poder y hoy quién manda al otro. Es de qué manera las necesidades de las dos personas se pueden estar cubriendo y los dos tienen esta oportunidad de hablar y decir lo que piensan. Esta herramienta nos ayuda a mantener seguros a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, apoyar nuestras voces familiares y culturales, que realmente se escuche la voz de todos los que están en la mesa. También fomenta la motivación interna para resolver problemas, cómo podemos negociar con los demás, cómo podemos manejar ese enojo o esa ira, o las desilusiones o las frustraciones que nos llevan todos los días y que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, esta herramienta de lo que nos habla es que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un momento estresante o estamos en un lugar incómodo es hacer una pausa. Antes de contestar, antes de reaccionar, haz una pausa. Como dicen, cuenta hasta 10. Haz una pausa donde puedes entender bien qué está pasando en mí, ¿ok? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Realmente dónde quiero estar?
y realmente estoy listo para contestar. Y aquí es donde vienen tus herramientas de decir, respiro, ¿ok? Camino, recuerdo el amor que tengo por la persona que tengo enfrente, recuerdo que no quiero lastimar a nadie por el sentimiento que estoy teniendo. Después, observación. Observo qué está pasando. Observo con esta creatividad decir, a ver, quiero entender por qué está tan enojada la persona. Quiero entender realmente qué es lo que está pasando para no reaccionar por suposiciones o reaccionar con el 1% de la información que necesito. Observación. Aquí dice asombro, ¿verdad? Cree en lo que está ocurriendo, cree en que la persona que te lo está diciendo es porque es su verdad, es su realidad. No quiere decir que es la misma que tú. No quiere decir que tienes que estar de acuerdo. Entender a la otra persona no significa estar de acuerdo. Es tratar de ponerse en sus zapatos para de ahí poder ver el mundo como lo está viendo y poder entender que quizás es un punto de vista muy diferente al mío. Y después tratar de platicar o de decir lo que escucho es que lo que tú piensas o lo que tú sientes es esto, para que la persona se sienta escuchada y diga, sí, ok, ahora que entiendo tu punto de vista, déjame decirte lo que pasó en el mío. No fue mi intención hacer esto, ¿verdad? O escucho que para ti fue muy difícil esta situación, yo no la vi. Ahora, lo que fue difícil para mí es, cuando la persona se siente escuchada, la persona se siente entendida, hay muchísimas más posibilidades de que te escuche a ti. Bueno, esta es una herramienta de que se vale estar enojado, se vale estar frustrado, sin embargo, ¿de qué manera paramos ese pleito? Y no respondemos con violencia ante una situación que quizá fue violencia hacia nosotros. Pero muy importante recordamos que no es válido. Se vale estar enojado, pero no se vale lastimar a la otra persona. Se vale que tu pareja esté enojada, estresada, cansada, pero de ninguna manera es válido que eso lo ponga en ti o lo ponga en tus hijos. Cada quien tiene la responsabilidad de sus propios sentimientos. Pues muchísimas gracias, fue un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en este espacio de la Ventanilla Integral de la Mujer con el Consulado de México aquí en Paisano a Paisano. Y recuerden que somos varias organizaciones las que estamos trabajando en esto, hay muchos recursos, no estás solo. Si quieres llamarnos a nosotros en Vuela al 1-888-747-2583, 1-888-747-2583 o búscalos en el Facebook, Vuela por Salud, y ahí tanto te podemos referir a clases con nosotros, a buscar ayuda profesional si lo necesitan o también a contactarte con otras organizaciones que sean parte de la Ventanilla Integral de la Mujer, que están enfocados a cómo pueden ayudar tanto a las personas que lo están viviendo como las víctimas o los victimarios o los familiares. Simplemente recursos. Lo más que queremos es que tú tengas la información y no te encuentres solo. Muchísimas gracias. Soy Diana Pineda, aquí en este espacio del Consulado de México.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Soy Diana Pineda, aquí en este espacio de la Ventanilla Integral de la Mujer, en Paisano a Paisano con el Consulado General de México. Y bueno, el día de hoy queremos platicar un poquito más de lo que veníamos platicando ya hace 8 días, de qué manera podemos darnos cuenta si estamos siendo violentos con alguien más o si no podemos, por más que queremos, pues esta cuestión de qué es no controlar nuestras emociones, sino regular nuestras emociones. ¿Y qué diferencia hay? Que todos tenemos derecho a sentirnos enojados, cansados, frustrados, más en estos momentos que estamos viviendo, pues es como que una lluvia de emociones, que mucho viene también de esa cuestión de que quién me entiende, quién me comprende, ¿no? Cómo tengo que estar ahí para los demás y quién está para mí. Entonces, platicamos de esto, de que lo más importante es ver cómo podemos entrar en este lugar de identificar. Identificar que quizá en el momento que mi emoción es tan fuerte, sea el enojo, sea la tristeza, sea esta cuestión de desigualdad, me doy el tiempo para realmente no reaccionar y meterme en más problemas. Y eso es algo que pues queremos seguir pasando a nuestra comunidad en estos momentos tan difíciles, que como nuestro nivel de estrés está tan elevado, es más fácil que terminemos explotando. Y esto es parte de un currículum que tenemos que se llama Confianza, que es cómo podemos darnos cuenta de qué está pasando en nosotros mismos. Y algo que me gusta mucho es este como simbolismo de un volcán. De un volcán donde, pues decimos, de repente hizo erupción y de la nada hizo erupción. Y nos damos cuenta que no era de la nada, sino que hay muchas cosas abajo que son poquito y poquito y poquito, que va haciendo que vaya levantándose y que esa lava, esa cuestión caliente, esa cuestión, pongamos en nosotros, de enojo, ahí está. Pero de alguna manera pues logramos echarle tantita agua y pues se tranquiliza, ¿no? Y podemos echarle tantita agua y se tranquiliza, pero sigue creciendo y creciendo y creciendo. Pero cuando lo ignoramos, cuando no nos damos cuenta, en el momento menos indicado, explota. Y así es como nosotros muchas veces estamos, que no es lo que pasó, sino que ya fue esa gotita que derramó el vaso. Entonces, ¿cómo le hacemos para darnos cuenta que si no estamos en un estado regulado, en un estado tranquilo, en donde realmente podemos expresarnos, es mejor no hacerlo? Para empezar con esto, me gustaría platicarles un poquito de qué es un estado de regulación. ¿Cómo es que yo me siento cuando realmente tanto mi cerebro pensante como mis emociones están juntas? ¿Cuándo es? Cuando realmente este cerebro pensante es quien va a llevar la conversación que estoy yo llevando o va a llevar las decisiones que yo quiero tomar. Y no estoy tomando decisiones o estoy hablando nada más en base a la emoción, sin poner este granito bien importante que es realmente lo que estoy diciendo es lo que quiero decir o realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer. Pues aquí viene, ¿qué es regularización? ¿No? ¿O cuándo estamos en este estado de regularización? Pues se dice que cuando nosotros estamos regulados, cuando nosotros estamos en paz, que podemos tener este cerebro pensante en acción, es que somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestros cuerpos. ¿Cuántas veces ha sentido usted que su cabeza está en un lado y su cuerpo está en el otro? Pues si está con la cabeza para un lado y el cuerpo para el otro, no es momento de tomar decisiones porque sabemos que estamos reaccionando ante la emergencia, pero no estamos conscientes, parados en nuestros propios pies, como se diría. También somos capaces de calmar nuestros sentimientos fuertes y podemos responder desde nuestro cerebro pensante. Cuando realmente te das cuenta de que sí puedo, lo que me están diciendo no me está gustando, pero mi cerebro pensante entra y mi cerebro pensante puede dar esa decisión de decir, esto no es contra ti, esta pelea no es tuya, ¿ok? Date tiempo para escuchar qué es lo que realmente quieren decir. Y es fácil poner el ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos un niño, ¿no? Y lo decíamos hace 8 días. Cuando tenemos un niño que quizá está pues haciendo lo que decimos un berrinche, que en sí es que está expresando sus emociones y está llorando, está dando de gritos, cuando papá o mamá están regulados, tienen el tiempo de decir, a ver, te escucho,
cálmate, respira, vamos a tomar un tiempo, dime realmente lo que está pasando. Mamá y papá están tranquilos, aunque el niño esté desesperado, enojado, ¿verdad? Gritando, llorando, papá y mamá no entran ahí porque están en un estado regulado. Por lo tanto, tienen esta paciencia de poderlo escuchar. Cuando papá o mamá no están regulados y papá o mamá traen su propia agenda, su propio estrés, su propio nivel de desesperación, el niño empieza a decir, y papá y mamá van encima de ellos, ¿no? Entonces a veces decimos, ¿por qué en una situación que fue más fuerte no reaccioné tan fuerte? ¿Y por qué una situación tan sencilla me hizo reaccionar tan fuerte? Y pues todo esto viene a cómo yo estaba, en qué nivel de regularización yo me encontraba. ¿Realmente yo estaba en esa fase de tolerancia que podía escuchar a la otra persona o no lo estaba? Y creo que si me lo permiten, recuerden que esto nos pasa también con los adultos. ¿Qué dices? ¿Por qué exploté hoy y por qué no exploté ayer? Esto hace unos años no me hubiera hecho explotar, pero hoy ya me hizo explotar. Bueno, es que ya es la historia, ¿no? Ya tengo una historia con esta persona, pues es más difícil. Porque en el momento que la persona abre la boca, yo traigo todo su pasado. No es lo que me está diciendo, sino lo que yo siento de lo que están diciendo. Entonces, otra cosa de regularización es que no nos sentimos seguros, nos sentimos seguros y no estamos en apuros. Podemos tomar un respiro y darnos empatía. Podemos identificar nuestros sentimientos y necesidades. Estamos en un estado de receptividad en lugar de reactividad. Estamos ahí para escuchar, para entender y no estamos ahí con la espada afuera, viendo a quién le tenemos que pegar. Entonces, todo esto creo que a lo que nos lleva es darte cuenta que cada vez más por las cuestiones del estrés, por las cuestiones de la vida diaria, menos y menos estamos en este estado de paz, en este estado de tranquilidad y más fácil reaccionamos. ¿Y qué pasa cuando reaccionamos? Cuando nos encontramos en esta desregularización. Estamos funcionando desde la parte de nuestro cerebro que es sobrevivencia. No está respondiendo a nuestro cerebro pensante. No estamos respondiendo con lógica, lo podríamos decir así más sencillo. Estamos respondiendo con que yo tengo que sobrevivir y esto no es justo y esto es en base a una emoción. Y la cosa cuando esto sucede es que dices, bueno, es que yo voy a ganar esta pelea. Es que no la ganas, sino al contrario, estás en peligro. Porque ahí, desde ese estado de tu cerebro que quiere sobrevivir, que se siente dañado, que se siente ofendido, lo único que tú vas a hacer es salir huyendo. Por lo tanto, no resolverás el problema o vas a agredir a la otra persona. Entonces, esto también que algo que quiero de recordarles es que es tan difícil a veces reconocerlo o poderlo hacer porque viene de una historia. Cuando nuestros padres nos enseñaron a que la manera de ganar una batalla es gritando, pues nuestro cerebro está programado y va a gritar. Cuando nuestros padres nos enseñaron que la manera de resolver un problema es pegando, pues nuestro cerebro está programado y lo que va a hacer es pegar. Estamos tratando de cambiar un modelo viejo en nuestro estado, un estilo de vida que ha venido por años en nuestro cerebro y ahora, además de que lo primero que dice nuestro cerebro es ante esto grita, ante esto pega, tenemos que ir en contra de ese pensamiento y realmente volver a enfocarnos en nosotros mismos, usar nuestro cerebro pensante para ver realmente es lo que quiero, realmente es donde me va a llevar a un cambio. Suena fácil, suena difícil. En el momento que estoy viviéndolo, es cada vez más difícil encontrarlo. Por eso es que los quiero invitar a que aquí en este currículum hablamos mucho de que antes de que estés bajo esas situaciones, te des el tiempo de pensar y analizar qué serían esas herramientas que tú puedes utilizar cuando estás en esta posición de estrés o en esta posición donde puedes llegar a no estar regularizado y puedes llegar a una situación de violencia o una situación de pleito o de peligro. Y viene una cuestión que se llama las mochilas de autorregularización. ¿Cómo puedo yo autorregularme? ¿Cómo puedo yo encontrar que si me estoy dando cuenta que me estoy empezando a hacer erupción, me estoy empezando a volver un hombre verde, ¿cómo puedo volver a mí?
¿Cómo puedo regresar de ese estado en mi mente, de la cuestión nada más de sobrevivencia, de la cuestión de defenderme, de tener la espada fuera? ¿Cómo puedo hablar conmigo mismo, conmigo misma y decir, a ver, ¿esto es lo que quieres? ¿Quieres entrar a una batalla de a ver a quién le pega más fuerte, a ver quién sale ganando, a ver quién lastima más? ¿O quieres darte el tiempo para poder regresar a tu mente y guardar esa espada? Pues esto se llama la cuestión de autorregularización. Y aquí es donde podemos encontrar dos cosas. Una es darnos cuenta con este apoyo emocional. ¿Qué necesitaría yo en el momento que me estoy volviendo hombre verde? ¿Qué necesitaría yo en el momento que estoy a punto de vomitar todo eso que sé que va a dañar a mi ser querido? Entonces, pensar en eso de cuál es la intención. Antes de hablar, antes de decir las palabras que voy a decir, darte el tiempo de ver que eso es lo que realmente quieres comunicar. Eso es lo que realmente quieres dar a la otra persona. También darnos cuenta que en muchas ocasiones nuestra respuesta no es por la persona que está enfrente, sino viene de nuestra historia. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que es que lo que me dice me pega tan fuerte porque lo mismo me decía mi mamá? O lo mismo le decía mi papá a mi mamá. O no, si dice esto es porque seguramente va a pasar esto, porque en mi historia los hombres siempre hacen eso. O en mi historia las mujeres siempre dicen eso porque lo que quieren lograr es esto. Y te das cuenta que no es la persona que está enfrente de ti, sino que tu propia historia está dando la respuesta. Y sé que a veces decimos, bueno, pues es que la experiencia habla. Sí, tu experiencia es bien válida y te da muchísima fortaleza para no caer quizá en las mismas situaciones. Sin embargo, date el tiempo de que tu cerebro pensante diga, ¿esta es la misma persona o se parece? ¿Esta es la misma situación o se parece? Para que así podamos reconocer qué es lo que está sucediendo y por qué se está o no cubriendo nuestra necesidad. O es simplemente que en este momento vengo del trabajo, me acabo de pelear con el jefe o me acabo de pelear con alguien o vengo cansadísimo porque he trabajado durante 8 horas y en el momento que yo llego escucho cortaste el césped, ¿verdad? O no hay comida o no hay esto y me toca el sentimiento de nadie me agradece. Y no es quizá lo que están diciendo, es que realmente yo no tengo ya capacidad para escuchar nada más. No es por lo que me están diciendo, sino que es por mi historia que traigo ya de 10 horas atrás que no me permite verlo. Entonces hay que identificarlo para que en el momento que me encuentre ahí yo pueda decir, espérame tantito, dame una pausa, me voy a meter a bañar, en este momento no puedo hablar de eso. No es por ti. Sé que tu necesidad es muy importante, sin embargo, en este momento mi cerebro viene tan saturado que no tiene espacio para nada más. Darnos ese tiempo, se vale hablar. Y más si lo puedes lograr hablar con alguien que también no esté desregularizado. Poder hablarlo en una conversación podemos llegar a un acuerdo de que cuando yo llegue de trabajar no empiece la lista de esto, porque en ese momento no voy a poder, ¿verdad? Porque estoy en una situación muy difícil. O te puedo pedir que esta palabra o lo que sea. Pero ¿cómo logras tener esa conversación con la persona, si este es posible, antes, para que no llegues a una pelea? Entonces, ese apoyo emocional es darte cuenta qué es lo que tú sientes cuando te encuentras en una posición que puede sacarte de quicio o te puede llevar a este nivel de desregularización. Bueno, pues podemos seguir platicando de este tema, que creo que es bien importante porque es tener esa empatía, tener esa cuestión consciente de que no es que queramos lastimar a alguien, no es que la otra persona nos quiera sacar de quicio, que quiera hacernos sentir mal, que quiera hacer que nosotros gritemos. Simplemente es que en estos momentos de nuestra vida, por lo que toda nuestra comunidad está viviendo, recordar que tu hijo, tu pareja, tu jefe, tu compañero de trabajo, tiene su propia historia, tiene sus propias cosas que lo sacan de quicio. No es contra ti. Pero si no aprendemos a no vivir solamente de la reacción, se va a volver personal.
Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos aquí en este espacio de Paisano a Paisano con el Consulado de México, representando a la Ventanilla Integral de la Mujer. Soy Diana Pineda, aquí en Vuela por Salud. Regreso en unos minutos con ustedes. Y aquí estamos nuevamente en este espacio de Paisano a Paisano con la Ventanilla Integral de la Mujer por parte del Consulado de México. Y hoy pues estoy aquí platicando con ustedes de toda esta cuestión de qué pasa cuando respondo con el estómago y no uso la cabeza. ¿Qué pasa cuando es tanto mi estrés que lo único que puedo es defenderme, reaccionar, porque estoy tratando de sobrevivir? Y obviamente esto lleva a que lastimo a otra persona. Pues bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Y aquí hay un tema que me gusta mucho, que es darnos cuenta que en nuestra comunidad siempre decimos, controla tus sentimientos, contrólate. Es que no te sabes controlar. Es que me salí de mis casillas y no me controlé. Y como no me controlé, pues hice esto y esto y el otro aquello. O esto es difícil de controlar porque es tanto que no puedo. Pues aquí es la cuestión de reconocer que la ira y el enojo es un sentimiento, que todos tenemos derecho a estar enojados, que realmente es algo parte de nuestra vida, que no podemos vivir en un mundo donde nada nos enoja. Es válido enojarte. ¿Por qué? Porque el enojo viene de que algo no se satisfació en ti, o algo que te dijeron, o algo que está sucediendo, tu cuerpo o tu mente dice, esto no es justo, esto me está lastimando, esto me está doliendo, por lo tanto me hace enojar. Entonces, los sentimientos son válidos. Los sentimientos son parte de nosotros. Y si tratas de controlarlos, lo único que estás haciendo es tratar de ignorarlos y decir no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Y al ignorar un sentimiento, pues como no lo estás enfrentando, no lo estás aceptando, va a salir en erupción. ¿Qué? Entonces, no lo que pasó hoy, sino que es la gotita que derramó el vaso. Entonces, el sentimiento es válido y en este aspecto el sentimiento del que estamos hablando es la ira o el enojo. Es lo que te ha sorprendido de por qué tan fácil tú te enojas. Ahí es cuando tú dices que no sé qué me está pasando, que me enojo muy fácil, me frustro muy fácil, no tengo paciencia. Y muchos estamos ahí. Pero ahora, aquí, lo que es bien importante es reconocer que el enojo y la ira que todos podemos vivir, que no lleve a lastimar a otros. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que la ira es el lastimar a otra persona. Se vale que te sientas mal, pero no se vale poner eso en los demás. Se vale que estés enojado, pero no se vale culpar a los demás o golpear a los demás o lastimar a los demás. Y acuérdense que esto de lastimar a los demás en cuestiones de violencia no es nada más los golpes físicos. Es que muchas veces, nuestras palabras lastiman muchísimo más. Van más a esa llaga, hacen un daño muchísimo más largo que un simple moretón. Entonces, gritar, eso es algo que lastima física y verbalmente a la otra persona. Darte cuenta que ahí nuestras palabras se están quedando grabadas en nuestro ser querido. Y eso es lo que más duele, que yo creo que todos amamos a nuestros hijos o nuestros familiares también. Teníamos un sentimiento, sin embargo este sentimiento se va cambiando de un amor, de una confianza a algo que es desconfianza, miedo o enojo. Y mucho es por las palabras, lo que decimos. Entonces darnos cuenta que si estás en este estado de desregularización, no puedes hablar. No es momento de enfrentarlo, es momento de decir, espérame tantito. Porque no se vale que mi culpa, mi ansiedad, mi sentimiento lleve a lastimar a otros. Aquí es donde quizá cuando tú te das cuenta que lo piensas o lo empiezas a decir, que palabras como me haces enojar tanto, es todo tu culpa, si no hubieras hecho eso no estaría tan enojado contigo. Ahí es cuando nos damos cuenta que no es nuestro cerebro pensante, sino es nuestra emoción. Muchas veces también no es válido decir, pues te lo mereces. Te pegué porque tú me hiciste enojar. Te grité porque tú me hiciste enojar. Te insulté porque tú me hiciste enojar. No es válido.
De ninguna manera va a ser válido que porque tú te sentías mal, tú lastimaste a la otra persona. Es válido que tú te sientas mal, pero no es justificación para lastimar a nadie. Muy difícil. Pero aquí es donde tú sabes, y creo que todos atrás de nuestro cerebro estamos bien conscientes, que agresión causa agresión. Que la verdad mi hijo no va a dejar de hacer lo que está haciendo porque le dé una nalgada. No es la nalgada. ¿Qué tan fuerte tendría yo que pegarle para que realmente por dolor de la nalgada él parara lo que está haciendo? Y no queremos hacerlo, ¿verdad? No queremos. Y muchas veces cuando dejamos de usar nuestro cerebro pensantes, ahora agarro un cinturón, ahora agarro un palo, porque va a haber, por dolor no lo va a hacer. Claro, nadie quiere que nos peguen, claro que duelen las nalgadas y duele peor si hacemos algo más fuerte, sin embargo duele más en el alma. Y creo que todos, o no todos, pero muchos de nosotros tenemos esa historia de recordar, wow, no era el hecho de la nalgada, era lo que mi papá o mi mamá decía con la nalgada. Muchos decimos, a mí nunca me golpearon físicamente, pero recordar sus palabras que me decían me hacía sentir muy feo, me hacía sentir muy mal. Entonces recuerden nuevamente que aquí es donde tenemos que ver que no se trata de los golpes físicos, sino que todo lo que decimos y la manera en que actuamos lastima muchísimo a los demás. Ok, ahora recuerden aquí que mucho viene de cómo me criaron a mí. Mucho viene de la historia que tenemos, que no queremos, pero cuando abrimos la boca ya estamos oyendo todos esos chantajes, toda esa violencia que a nosotros nos dijeron, ¿verdad? Lo que nosotros nos la pasaron y por lo tanto nuestro cerebro está súper programado con todo esto. Entonces el enojo y la ira, eso es algo importante, cuentan una historia. Cuando yo empiezo a estar enojado, cuando yo me siento tan frustrado, hay una historia atrás de eso. Y puede ser que sí, claro, estoy enojada por la situación que está pasando enfrente de mí porque es real. Claro que sí, puede ser solamente ese episodio de 5 o 10 minutos porque es algo real. Sin embargo, también puede ser una historia que está atrás. Es algo que se está contando, esta historia que no es en base a lo que está diciendo. Y esa historia tiene que ser contada. No la podemos dejar ahí grabada, ¿ok? Tenemos que enfrentarla para que realmente veamos qué es lo que nos hizo enojar tantos y qué es lo que podemos hacer diferentes. Y recordarles, no hay sentimientos buenos o malos, negativos o positivos, correctos o incorrectos. Los sentimientos son los sentimientos, pero nos debemos de dar cuenta, nos debemos de dar el tiempo de entender qué es lo que está pasando en mí y de qué manera puedo enfrentarlo y también de qué manera, si es algo que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, puedo tomar las herramientas para parar, ¿verdad? Para parar ese proceso. Entonces, la ira se convierte en conflicto cuando creemos que nuestras necesidades son más importantes que las de los demás, incluyendo las de nuestros hijos. En nuestras mentes adultas siempre tenemos la razón y sabemos más. Eso es bien importante. Muchas veces nuestro enojo y nuestra ira es porque creemos que lo que nosotros decimos o lo que nosotros estamos pasando es más importante que lo que está viviendo la otra persona. Cuando nuestras necesidades son muy grandes, es más difícil escuchar y brindar empatía o escuchar a la otra persona. Cuando nuestro niño interno, nuestra niña interna no cubre sus necesidades, ¿cómo va a poder tener espacio para escuchar las necesidades de los otros? Entonces recuerde que las necesidades de usted y las de los demás son igual de importantes y no debe de haber un conflicto entre de ellas. Al contrario, debemos de encontrar de qué manera podemos encontrar un equilibrio y las dos partes se pueden sentir escuchadas. Y bueno, aquí hay una herramienta que me gusta mucho, que es darse cuenta de qué puedo hacer para salir adelante, que se llama Power, ¿verdad? En sus sílabas en inglés. Y mucho viene de poder entender que no tenemos que estar encima de la gente, que no podemos tener el poder de las personas, sino que al contrario, podemos compartir nuestras experiencias y podemos dar el mismo valor a lo que los otros están sintiendo de lo que yo siento. No es te doy el poder, me das el poder, y hoy quién tiene el poder, y hoy quién manda al otro. Es de qué manera las necesidades de las dos personas se pueden estar cubriendo y los dos tienen esta oportunidad de hablar y decir lo que piensan.
Esta herramienta nos ayuda a mantener seguros a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, apoyar nuestras voces familiares y culturales, que realmente se escuche la voz de todos los que están en la mesa. También fomenta la motivación interna para resolver problemas, cómo podemos negociar con los demás, cómo podemos manejar ese enojo o esa ira, o las desilusiones o las frustraciones que nos llevan todos los días y que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, esta herramienta de lo que nos habla es que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un momento estresante o estamos en un lugar incómodo es hacer una pausa. Antes de contestar, antes de reaccionar, haz una pausa. Como dicen, cuenta hasta 10. Haz una pausa donde puedes entender bien qué está pasando en mí, ¿ok? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Realmente dónde quiero estar y realmente estoy listo para contestar. Y aquí es donde vienen tus herramientas de decir, respiro, ¿ok? Camino, recuerdo el amor que tengo por la persona que tengo enfrente, recuerdo que no quiero lastimar a nadie por el sentimiento que estoy teniendo. Después, observación. Observo qué está pasando. Observo con esta creatividad decir, a ver, quiero entender por qué está tan enojada la persona. Quiero entender realmente qué es lo que está pasando para no reaccionar por suposiciones o reaccionar con el 1% de la información que necesito. Observación. Aquí dice asombro, ¿verdad? Cree en lo que está ocurriendo. Cree en que la persona que te lo está diciendo es porque es su verdad, es su realidad. No quiere decir que es la misma que tú. No quiere decir que tienes que estar de acuerdo. Entender a la otra persona no significa estar de acuerdo. Es tratar de ponerse en sus zapatos para de ahí poder ver el mundo como lo está viendo y poder entender que quizás es un punto de vista muy diferente al mío. Y después tratar de platicar o de decir lo que escucho es que lo que tú piensas o lo que tú sientes es esto, para que la persona se sienta escuchada y diga sí, ok, ahora que entiendo tu punto de vista, déjame decirte lo que pasó en el mío. No fue mi intención hacer esto, ¿verdad? O escucho que para ti fue muy difícil esta situación, yo no la vi. Ahora, lo que fue difícil para mí es, cuando la persona se siente escuchada, la persona se siente entendida, hay muchísimas más posibilidades de que te escuche a ti. Bueno, esta es una herramienta de que se vale estar enojado, se vale estar frustrado. Sin embargo, ¿de qué manera paramos ese pleito? Y no respondemos con violencia ante una situación que quizá fue violencia hacia nosotros. Pero muy importante, recordamos que no es válido. Se vale estar enojado, pero no se vale lastimar a la otra persona. Se vale que tu pareja esté enojada, estresada, cansada, pero de ninguna manera es válido que eso lo ponga en ti o lo ponga en tus hijos. Cada quien tiene la responsabilidad de sus propios sentimientos. Pues muchísimas gracias, fue un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy en este espacio de la Ventanilla Integral de la Mujer con el Consulado de México aquí en Paisano a Paisano. Y recuerden que somos varias organizaciones las que estamos trabajando en esto. Hay muchos recursos. No estás solo. Si quieres llamarnos a nosotros en Vuela al 1-888-747-2583, 1-888-747-2583 o búscalos en el Facebook, Vuela por Salud. Y ahí tanto te podemos referir a clases con nosotros, a buscar ayuda profesional si lo necesitan o también a contactarte con otras organizaciones que sean parte de la Ventanilla Integral de la Mujer, que están enfocados a cómo pueden ayudar tanto a las personas que lo están viviendo como las víctimas o los victimarios o los familiares. Simplemente recursos. Lo más que queremos es que tú tengas la información y no te encuentres solo. Muchísimas gracias. Soy Diana Pineda, aquí en este espacio del Consulado de México.